Rafael Villalta, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI Encantado, Jorge, y como siempre a tus órdenes. para conversar de una de las problemáticas más serias que tenemos, ¿verdad? O sea, que es el problema del agua en Costa Rica. Claro, claro. A pesar de que somos un país que tenemos unas grandes reservas Uno de los 10 de agua. países donde más llueve en el mundo es Costa Rica. Lo que Eso no no tiene va, es infraestructura, pero agua le cae. de sobra. Sí. Sí, se habla de que hay fugas casi del 50% del agua que... No sé si será cierto esas cifras, ¿verdad? Pero... Yo no sé si vos me permitirías por unos pocos minutos hacer para que los costarricenses entiendan okay. cuál es el origen de la crisis. Yo siempre comparo el ICE con el AIA. El ICE, creado a principios de los 50 por la mente brillante y visionaria del ingeniero José Manuel Dengo, él establece que un país para poder desarrollarse requiere tener una gran oferta eléctrica. Y a partir de ese momento el ICE se convierte en la institución que los costarricenses le han facilitado todo. Me acuerdo que cuando era diputado en el 94-98 modificamos la ley de contratación administrativa solo para darle al ICE mayor capacidad de contratación porque los proyectos son muy caros. El ICE entonces es una institución que nace para responder al área hidroeléctrica, al área de energía eléctrica y de telecomunicaciones, pero fundamentalmente, ¿qué tiene el ICE? Nace con gran apoyo político, nace con recursos económicos, porque el ICE viene de un sector que fue privado. Antes de la creación del ICE, que don Pepe nacionalizara el sector energético, eso estaba en manos de productores privados. Entonces la gente estaba acostumbrada a pagar tarifas pues, razonables, tarifas de las que se pagan en muchos servicios cuando son privados. El ICE entonces nace con gran respaldo político, económico y con una visión muy clara de lo que tiene que hacer, pero ya en un país que iba encaminado en el desarrollo privado eléctrico. A diferencia de eso, el AIA nace en 1961, no como producto de la visión de un hombre como Jorge Manuel Dengo, sino que nace porque entra en crisis los 9 o 10 cantones que conforman el área metropolitana, no hay agua, cada cantón es un feudo aparte, con sus propios sistemas de acueductos, unos peores que otros. Y en el año 61, estando de presidente don Mario Echandi, se crea el AIA y se le dice, vaya, levántese muerto. Entonces, tenemos una institución que nace enfrentando una crisis profunda del área metropolitana que no tenía agua, que tenía 9 o 10 sistemas diferentes de cada uno en la municipalidad, con municipios que no tenían la más mínima formación técnica, pero eso sí, que eran sumamente, digamos que exigentes y cuidadosos de lo que era su ámbito del poder político. Entonces el AIA nace en el 61 y bueno, nombran al ingeniero Jorge Carballo Edel como gerente general. Ocupa don Jorge casi durante 10 o 12 años la gerencia general porque la ley del 4.3, la creación de las presidencias ejecutivas, nace en la administración de don Daniel Ober, ya fallecido, el señor expresidente Daniel Ober. Entonces, don Jorge logra imprimirle su personalidad y su visión, digamos, a una institución que yo diría que todavía responde mucho a lo que fue, digamos, la visión y el quehacer de don Jorge. Posteriormente, cuando se designa el 4.3, don Jorge renuncia porque dice que a partir de ese momento los gerentes generales pierden, digamos, la mayor capacidad en la toma de decisiones. Hay un pleito, inclusive, para que él le paguen sus prestaciones. Posteriormente, don Jorge regresa a la AIA en el 90 como asesor del presidente ejecutivo, que fue el ingeniero Mario Fernández Silva, Mario Fernández, que fue ministro de Transportes, casi la mayor parte de su vida en el sector de transportes. Y después es presidente ejecutivo de la AIA el primer año y 10 meses de la administración de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Ahí termina don Jorge eso. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque Jorge tiene una visión muy importante. A pesar de que le habían entregado un área metropolitana sin agua, que nadie sabía qué era lo que había ido bajo la tierra, don Jorge tiene claro que el problema no es solo la crisis del área metropolitana, es todo Costa Rica. Entonces, desde que se inicia en su trabajo, él crea la Dirección de Acueductos Rurales, que casi que ha sido la dirección más grande de la AIA. Y entonces él comienza a proyectarse en el área rural de Costa Rica y eso nos permite hoy que Costa Rica tenga una cobertura de 98.5. O sea, esa visión de don Jorge de que la bronca no era solo aquí en el área metropolitana, sino que toda la zona rural de Costa Rica no tenía agua y eso significaba
exponerse a todo tipo de problemas infectocontagiosos, incluyendo la polio, la gente, digamos, a través del cual caminó esa terrible enfermedad. Costa Rica fue el tercer país más golpeado por la poliomielitis, era el agua, precisamente agua cruda, y por ahí venían todos los virus y bacterias. Entonces, don Jorge, yo siempre hablo de esto porque, digamos, tuve esa visión, y gracias a don Jorge le debemos a un país que tiene una excelente cobertura. Entonces, nace la IA, arrimado, lo que hacen para formarlo es que jalan gente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de San José. O sea, hacen un rejuntado de gente porque había que crear una institución que la Asamblea había designado. Entonces, allá no tenía un 5, no tenía plata. Entonces, a los funcionarios de la AIA le pagaban con unos tiquetes, exactamente como un comisariato de la bananera. Con esos tiquetes, los ingenieros de la AIA en el Paso de los Estudiantes iban al comisariato, algo así como el comisariato que decía que tenía don Gastón Kogan. Ahí tenía un negocio ahí en el Paso de los Estudiantes. Entonces, la gente que trabajaba en la AIA llevaba una boleta de pago y don Gastón Kogan le vendía pues todos los abastecimientos que necesitaban, y si había alguna diferencia pues se lo pagaba. Pasa muchos años después, cuando ya el AIA va a hacer obras importantes, que el gobierno de turno le dice: mira un momentico, ya la época en que usted depende de mí, porque digamos que la parte económica eran transferencias de Estado. Entonces el Poder Ejecutivo le dice: ya hasta aquí le llegó este cuento. Usted ahora va a tener facultades de asumir préstamos propios, pero debe tener su propia estructura tarifaria. Entonces, digamos que el AIA empieza a despegar. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado de la creación del ICE a la actualidad y qué ha pasado en el AIA? El ICE tiene si yo comparo la diferencia en inversión y en recursos, el ICE tiene billones de dólares por encima del AIA. O sea, fue un sector privilegiado de Costa Rica y todavía lo sigue siendo. Entonces, la diferencia entre el presupuesto de un ICE y un AIA puede andar entre 1,17 y 1,20. Digamos, si el AIA tiene 300.000 millones de presupuesto, el ICE tiene más de 2 billones de presupuesto anual. Eso, en más de medio siglo, significa una fortuna. Y eso demuestra la fortaleza de una institución y la debilidad de la otra, ¿verdad? Además de eso, yo me permitiría decir que AIA no forma parte de la cultura de Costa Rica, no forma parte de la planificación del Estado costarricense. El AIA, por ejemplo, en toda la política, el Ministerio de Planificación y Política Económica no existe. Sencillamente no existe. No existe. Usted no encuentra que haya un capítulo que diga agua. No existe. El AIA no pertenece, el sector hídrico no existe, al cual debería pertenecer el AIA. ¿Quiénes deberían pertenecer al AIA, al sector hídrico? AIA, el SENARA, el MINAE, el ICE y 14 municipalidades y la SPH que está por ahí en Heredia. Entonces, no existe sector. Es una institución, digamos, que no huérfana, tiene... Huérfana. Eso, repito, hace diferencias enormes con el ICE y con la caja. Entonces, el AIA es la quinta autónoma en economía. Primero la caja, segundo el ICE, tercero el INS, cuarto Recope, y el AIA es el primo pobre de las autónomas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, ciudadanos? No existe el sector hídrico. Ahora, después de medio siglo, se le ocurrió a este gobierno recargárselo a obras públicas. Y no tiene nada que ver el AIA con obras públicas. El AIA, lo que hizo cuando se creó, y ya lo dije antes, captó varios ingenieros de la división de hidráulica del MOP, pero eso es todo. Estamos retrocediendo, cargándole a un ministerio que no puede ni con lo que tiene en materia de desarrollo vial y transporte público, etcétera, que va a atender el AIA, absolutamente en nada. Entonces, digamos, es una entidad que flota en el Estado costarricense. No hay sector hídrico, el AIA no aparece en la planificación de este país. El AIA tiene un presupuesto, repito, 1,15, 1,20 comparado con las otras instituciones importantes del quehacer nacional. El AIA no tiene en consecuencia ni músculo político, ni tiene músculo económico, ha perdido más del 90% de sus especialistas y no hay una cultura de agua del ciudadano costarricense. El ciudadano costarricense, como este es un país, como yo te decía hace un rato, que es de los 10 donde más llueve, el costarricense, ahora hay un cambio climático que nos empieza a afectar, pero el costarricense estaba acostumbrado a la cantidad de agua que caía al cielo. Entonces al ingeniero Jorge Carvalle, que en paz descanse, cuando era gerente, le decían: don Jorge, pero es que usted la plata le llega al cielo, le decían los costarricenses. Entonces don Jorge, que era un hombre muy inteligente,
Le decía, sí, pero viera que, es cierto, a nosotros nos cae la plata del cielo, pero viera que no llega así a la casa de ustedes. Algo se necesita en el intermedio. Entonces, este parangón lo hago para que la gente entienda, a la hora que le echamos el análisis del AIA, el AIA, repito, no se creó con la visión de nadie, nunca ha tenido respaldo técnico, nunca ha tenido respaldo político. Los únicos respaldos políticos que ha tenido el AIA es cuando entra en crisis alguien o algún sector. Cuando entra en crisis, allá por los principios antes de los 90, el AIA, entonces el AIA es intervenido por una junta en la administración de don Luis Alberto Monge. Ahí estaba un grupo de gente muy distinguida, ahí estaba mi colega José Manuel Agüero, ahí estaba el doctor Enrique Franco, ahí estaba don Alberto Fay, estaba, bueno, una serie de gentes muy capaces. Entonces esa gente pudieron enderezar la institución. Y a partir de ahí, AIA caminó con un poco de más eficiencia. Se hizo el proyecto de Orosi, que hicimos fue traer agua de Cartago. Eran 2.300 litros que venían para San José, pero Cachimbal, que en paz descanse, Cachimbal dijo, no, ustedes los del AIA tienen que pagar un peaje. Sí, claro. Y ustedes de los 2.300 nos capó 300 litros para la ciudad de Cartago, como decía él, fue mi compañero de la asamblea. Y entonces no solo se dejó 300 litros, que él los pidió a nombre de su provincia, y yo lo entiendo, sino que también el AIA tuvo de sus escuálidos fondos, de un préstamo del BID, construirle la planta potabilizadora. Y yo creo que ni siquiera la ha terminado de pagar Cartago, ese préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ese es el proyecto más grande que ha construido Costa Rica, 2.000 litros por segundo, eso es agua para más de 1 millón de personas. Y después el proyecto de Puente Mulas, que aquí está cerca. Entonces, bueno, termino diciendo esto, el AIA nace por una crisis y sigue en la crisis. El AIA no tiene respaldo político de forma continua y permanente. El AIA no tiene un poderío económico. Los costarricenses no están acostumbrados, no tienen una cultura de agua, la malogran, son muy reacios al pago digamos, en alguna medida al pago de las tarifas. Eso le quita capacidad al AIA de ejecutar obras. Y luego, para peores, hemos perdido más del 90% de los especialistas. Cuando AIA se creó en el 61, pero a final del 60 y principios del 70, lo que hacía acueductos era, y esto fue una idea, yo creo que don Jorge, se iba a la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR y cataba a los estudiantes de último año y les daba trabajo. Entonces los estudiantes íbamos en la mañana y en la tarde podían trabajar en el AIA sin ningún problema. Entonces esos estudiantes se quedaban trabajando en la institución y el AIA en ese momento tomó la decisión prácticamente de especializar a todos sus ingenieros. Los mandó afuera. Todos íbamos a estudiar afuera, algunos estudiaron en Chapel Hill, Carolina del Norte, o fueron a Sao Paulo, Brasil, o algunos fueron a la UNAM de México, me parece que todavía Holanda no aparecía en el escenario, y a la Universidad Regional de San Carlos, que nace como producto de un convenio suizo-Centroamérica, donde los suizos, reconociendo que hay un problema muy grave en Centroamérica, ponen los fondos para crear una escuela regional de manera que la gente no tuviera que moverse por todo el mundo, que salía muy caro. Entonces se crea la escuela regional auspiciada por Suiza. Yo fui parte de esas personas que se benefició. Entonces yo diría que 80-90% de todos los profesores de la AIA nos especializamos, y no solo una especialidad, también subespecialidades. Por ejemplo, el ingeniero Herbert Farrer, Herbert me parece que es el mejor ingeniero que tiene Costa Rica en esa materia, en lo técnico. Herbert estuvo en Inglaterra 1 año y medio, trajo cosas muy importantes. Ni Hugo Aguilar, que es mi compañero de trabajo, fue a Inglaterra también 1 año y pico. Yo fui a CEPAL, Naciones Unidas en Chile, tamaño poco, estudiando todo el manejo de los recursos hídricos. Es decir, aparte de la especialidad, también íbamos a hacer su especialidad. Entonces teníamos un equipo de lujo. Teníamos un 80-90% de los profesionales especialistas, porque por lo menos es mi posición en Costa Rica toda una vida. Yo creo que cada entidad tiene que ser dirigida por especialistas, por gente altamente preparados técnicos en las instituciones que el Estado. Políticos improvisados. No cualquier hijo de vecino. ¿Por qué? Porque ese amigo del presidente turno, no. Eso es sencillamente condenar, en el caso de la IA, no solo a 4 años de retraso, sino que una mala escogencia va más allá de los 4 años. Y sus juntas directivas también. Y sus juntas directivas también. Bueno, entonces, costarricenses, quería hacer esa comparación para decirles que la crisis de la IA, esto no es nuevo. En el año 2000, que yo llego a la IA, lo primero que impulso es análisis sectorial de agua y saneamiento. Yo necesitaba saber cómo estaba Costa Rica, porque mi visión como profesional y en las funciones de Estado que he estado,
es tener una visión de Costa Rica. La ley constitutiva de la AIA le da una obligación nacional. El AIA tiene la obligación de salvaguardar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento a nivel nacional. Solo que por la gran oposición del régimen municipal, entonces los diputados y diputadas de entonces dijeron que conforme la institución fuera mejorando y fuera teniendo músculo y recursos, donde se hiciese necesario fuera tomando digamos, esos acueductos. Eso no pasó de un canto a la oda retirada de Fray Luis de León. ¿Por qué? Porque el AIA no está en Heredia, prácticamente el AIA casi no está en Heredia, casi no está en Alajuela, casi no está en Cartago. ¿Por qué? Porque políticamente esas provincias no le van a permitir al AIA. El AIA en Heredia solo tiene San Pablo. Y metérsele a don Alan Benavides, mi querido amigo, en Heredia prefiero irme al paredón solo. En el caso de Alajuela, cuando yo llegué la primera vez, la segunda vez que llegué a dirigir el AIA, me dijeron que me estaban esperando en Alajuela, echando nomás, porque el AIA había dicho que iba a tomar Alajuela. Y yo le dije, ¿quién fue el loco que dijo eso? Entonces, de un día para otro, yo tengo que presentarme a Alajuela. Alajuela tiene la municipalidad más politizada de Costa Rica, son como 60 o 70 miembros del Consejo Municipal de Alajuela. Ese día me estaban esperando 200, 500 personas, estaba el Consejo Municipal dirigido por Fabio, que después Fabio Molina, que era digamos, era el ejecutivo municipal y había sido diputado, y toda la tropa, y los periodistas y las cámaras. Entonces lo primero que me dice delante de ese montón de gente, me dice, don Rafael, ¿es cierto que usted está nombrado porque usted va a tomar Alajuela? Le digo, ni loco, le digo, porque cuando una autónoma llega a una ciudad, la gente cree que uno lleva la billetera con los millones de dólares en la bolsa y que al día siguiente comienzan las obras. Eso es una mentira, eso es una falacia. Para poder entrarle a una ciudad, uno necesita estudios preliminares, diseño, un montón de cosas. Y uno va, aún teniendo toda la plata, uno va entrando 1 o 2 años después para preparar y planificar bien. Bueno, yo le dije, no, jamás, ni loco. Ustedes los alajuelenses, que Dios me los acompañe. Más bien, le digo, ustedes les prestamos 200 millones de dólares de un préstamo del BID, igual, porque no tenían plata, le digo, y sí, yo jamás voy a permitir que a nadie se le ocurra decir una tontera de esas. Pero eso sí, lo que no permito es que ustedes no nos paguen, le digo, porque ustedes nos pidieron que le ayudáramos, le dimos plata del BID, que era nuestra, para hacer obras nuestras, y ustedes tienen la obligación de pagar, y aquí traigo la cuenta, le digo. Entonces me gustaría que se tomen el acuerdo de que mañana el grupo de la AIA y el grupo de la municipalidad cierran cuentas, porque ellos no querían reconocer los intereses del préstamo, como que jugaban a desconocer que cuando se aprueba un préstamo en el Congreso de la República, a partir de ahí corren los intereses. Lo que dure el país en poner uso de plata, eso no es problema del ente prestatario, ¿verdad? Entonces ellos querían hacerse los rusos sin pagar. Pero bueno, ahí me puse de acuerdo. La cosa es que Alajuela no estamos, y en Cartago hasta hace un tiempo siempre ha sido un feudo de los Villanueva ahí, de los Villanueva. Entonces ahí no se puede meter nadie. El AIA no está en Cartago, salvo en acueductos rurales. De manera que estamos confinados al área metropolitana, un acueducto en Heredia, un acueducto en Alajuela, sí, San Ramón Palmares lo tenemos nosotros, y Punta Arenas y Guanacaste. O sea, tampoco es que, y gracias a Dios que no estamos en más, porque el AIA ni siquiera puede con lo que tiene. Entonces, bueno, eso era, quería hacer este parangón porque es necesario crear el sector hídrico, redefinir muy bien, hay que buscar que el agua sea parte de la política nacional. Es increíble que un recurso del que depende todo el desarrollo de Costa Rica, público y privado, ni siquiera exista, ni siquiera sea prioridad de Costa Rica. Entonces, es fundamental que sea parte de la planificación nacional, del Ministerio de Planificación, que esa es su obligación, de manera que la institución. Ahora sí, entonces, costarricenses, dije esto porque es importante el nacimiento de una persona o de una institución para saber por qué es que ha sido tan débil en la prestación de los servicios y en la construcción de infraestructura. Bueno, ha sido muy débil porque jamás, ni siquiera forma parte de un sector, nunca ha tenido respaldo, solo en emergencias, nunca ha sido importante para Costa Rica. Nadie quiere reconocer que el agua es vital, salvo hasta el día que le falta. Y entonces eso era muy importante y por eso puse el caso del ICE, porque el ICE es la vedette de Costa Rica, ¿verdad? Es una vedette. El ICE hoy por hoy, en lo personal, creo que está en una crisis profunda, creo que financieramente anda muy mal, pero nadie se anima a tocar al ICE porque es el ICE. El ICE tiene un nacimiento que se le debe a don José Manuel y a don Pepe, y entonces eso no lo toca a nadie. Los dos beneméritos de la Parche, eso es como tocar el Banco Popular, que tenía a don Luis Alberto Monge y a el presidente
¿Y quién era el presidente? José Joaquín. Ay, don José Joaquín Trejos. Entonces, como que aquí hay instituciones que tienen padrinos muy importantes. Todo el mundo respeta eso. Pero bueno, ya esos padrinos, ya muchos han fallecido y ya suele tocarlos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, Jorge, entremos al tema de la IA, lo que usted quiera saber. Después de esa historia. No, eso, no importa. Bueno, pero esa historia, y es importante porque el agua es vital para el Sí, desarrollo. Claro. Sí. Y no podemos pensar que, por ejemplo, un proyecto como Orosi 2, ¿verdad? Que suponía que si lo desarrollábamos, Sí. no íbamos a tener problema por lo menos aquí en la, Sí, en la área metropolitana. efectivamente, Orosi 2 lo impulsó y le reconozco al licenciado Ricardo Sancho, que es el actual presidente del Partido de Liberación Nacional. Ricardo logró algo que para mí fue muy importante, es sacarle al ICE la aprobación de que íbamos sacarle agua sacarle 2 metros cúbicos al embalse El Llano del ICE, que es donde está el agua para mover las turbinas de Cachí y de los otros proyectos. Me pareció muy bien la negociación que hizo don Ricardo y se le dio al ICE la responsabilidad de gran parte del diseño de esa obra, especialmente porque cuando salimos del embalse El Llano hacia San José, pasando por la carretera interamericana, es una zona que desde el punto de vista de la geotecnia y la mecánica de suelos es muy complicada. Tiene muchos problemas de fallas geológicas. El ICE tiene excelentes personas en esa área. Entonces, el ICE avanzó bastante con eso. Esa agua va a entrar por Patarrá, por Higuito. Ya está diseñado mayoritariamente. Lo que pasa, inclusive estaba aprobado el préstamo por $400 millones. Este gobierno extrañamente renunció al préstamo. Renunció al préstamo. Eso es un problema muy serio porque eso estaba aprobado ya. Y sí tenemos un problema, Jorge, con el agua no contabilizada. No tiene ningún sentido echarle agua a un estañón que no tiene fondo, es botar el dinero. Se especula, es mi campo de ejercicio profesional, he dirigido institución 2 veces, trabajé 7 años para ella, y eso, el hecho de que se diga que hay un 50% en agua no contabilizada, ciudadanos, el agua no contabilizada tiene 2 componentes. Uno es la pérdida física, lo que perdemos en las juntas de los ductos o cuando se rompen los tubos. Esa es una. Y la otra es la pérdida administrativa, que casi que yo creo que es mayor que la pérdida física, porque la pérdida administrativa significa que tenemos, en la capital tenemos alrededor de 250,000 hidrómetros, de los cuales el 60-70% ya venció su vida útil. Probablemente son medidores que están midiendo inadecuadamente los que miden. Entonces tenemos un problema de la infraestructura de lectura. Yo no me imagino a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que los medidores eléctricos estuvieran dañados, porque por ahí son dentro de La Plata. Sí, claro. O sea, si algo tiene que cuidar usted es el peaje. Es el peaje. Entonces, hay un problema muy serio desde el punto de vista de los medidores, hay un problema muy serio en la lectura, estamos muy atrás. Yo creo que la segunda vez que fui a la IA, me fui a la universidad, a los Estados Unidos, a la frontera entre Estados Unidos y México, para observar lo que estaban haciendo los norteamericanos en el estado de Texas. Ellos tenían un carrito con una antena que todos los hidrómetros, todos los medidores tenían un chip eléctrico. Entonces el carrito iba con la antena y la antena iba leyendo y de una vez imprimía el recibo y se lo entregaba a la persona. Eso es que los medidores en la actualidad deben ser medidores con chip eléctricos, o sea, y ahí ya está inteligentes, ahí ya está 30, 40 años atrás en esa tecnología y con un parque de hidrómetros que está en muy mal estado, las cajas son un desastre. Entonces tenemos problemas con los hidrómetros, probablemente hay problemas con la lectura, el procesamiento anda mal, la emisión de los recibos. Bueno, durante el coronavirus al gerente de ese momento se le ocurrió que no quitó la lectura directa y dijo que iba a cobrar por los controles históricos. Bueno, hubo gente que sacó el mayor control de terminación, venían las facturas por 1 millón y medio, 800,000. Fue un desastre. Entonces la ARECEP paró el IA y el gobierno de turno le dijo, un momentico, ¿qué es ese desastre? Y pare eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso significó una pésima decisión porque la IA tiene que leer, inclusive hasta para saber cuánto está mal. Entonces, hay una parte administrativa del manejo del agua que está en pésimo estado y hay una parte física que también tiene que ser resuelta. Quiero decirles que en el año, entre el 2000 y el 2002,
yo fui a Inglaterra, para aprender cómo Inglaterra es de los países con el menor porcentaje de agua no contabilizada, anda en el 7%, que es casi el mejor del mundo. Bueno, entonces logré que sin costo alguno para el Haya y Costa Rica llegaron unos distinguidísimos profesionales y con el ingeniero Isidro Solís, que ya se pensionó, hicieron un dictamen de cuál era la situación y ellos me dejaron un informe en que estaba muy claro dónde estaba el problema de las fugas, en qué sectores y en qué áreas tenía que ser. Entonces, digamos que hay un buen, pero no se ha avanzado Un en eso. diagnóstico, bueno. Sí, hay un diagnóstico muy bueno, pero el AIA no ha tenido el músculo económico y técnico para... Pero no lo va a tener. ¿Eh? No, ¿Cómo por va a eso, seguir así? O por sea, eso. primero no hay los técnicos y los Sí. especialistas que habían años. No, ya no. O sea, es una institución sin digamos, los grandes ingenieros Así es. que tienen que estar Así es, pensando, así es. además tienen que estar continuamente en formación Así es. y mandándose a Así es. estudiar afuera. Eso se acabó en Se la acabó. institución. Creo que el último loco, como digo yo, fui yo. Cuando llegué el año 2000 dije, yo siempre he admirado a los médicos que cuando tienen un caso muy difícil hacen una clínica donde llegan 10, 15, 20 especialistas. El patólogo le pide a cada uno que dé su opinión. Al final dice, todos ustedes son un montón de bateadores, lo que tiene esa persona es tal. El patólogo sabe mucho. Entonces yo dije, hombre, me encantaría, yo quisiera tener un grupo de allá para discutir los grandes problemas de Costa Rica. Entonces saqué una oferta de que querían mandar 5 profesionales con todo pagado durante 1 o 2 años. ¿Para qué? Para tener una visión diferente en cuanto al enfoque a la solución de los problemas. Uno a la Universidad de Sao Paulo, otro a la UNAM de México, uno a la mejor escuela de hidráulica de los Estados Unidos, a Delft, a John Hopkins, que es en salud pública en Maryland, y otro a Delft, a Holanda, que es el número 1 del mundo. Entonces yo dije, bueno, cuando hay un problema aquí, tengo 5 escuelas diferentes, la escuela brasileña, la escuela mexicana, la escuela gringa, la escuela europea, y ahí yo me puedo formar un buen criterio. Bueno, solo uno, porque ya todos estaban muy viejos, todos estaban muy acomodados, nadie hablaba inglés, solo un compañero, uno de los ingenieros, le decían el hijo don Rafa a Navarrito, lo mandé a Delft, y a los 2 meses me llamó atibulado porque su mamá estaba en una situación terminal. Y yo dije, véngase para acá y no se preocupe, yo lo regreso. Dígale a los profesores que usted... Y verá, lo mandé y él se graduó como especialista en sanitaria y después hubo otro ingeniero. Eso es todo. ¿Pero cuántos ingenieros sanitarios hay? En el AIA no creo que lleguen a 4 o 5. Y, Cuando en aquella época el 80-90% todos éramos, como le digo, no solo especialistas en sanitarios, sino subespecialistas en otras áreas complementarias. Pero ahora, ¿qué solución nos queda? Bueno, intervenir. Yo en lo personal, con todo el cariño que le tengo a la institución tiene que ser intervenida en forma inmediata. Cuando yo salí del AIA en el año 2006... Porque ahora hay un montón de proyectos paralizados. Sí. Yo salí en el 2100 con 3.150 empleados. A mí siempre me dijeron que yo no podía nombrar ni al gato que cuidaba el edificio. Y yo lo respeté. Pero ahora el AIA tiene 4.500 personas. O sea, han aumentado la planilla en un 50%. Pero administrativa. Una planilla que es un elemento graso, es un lípido, no le da valor agregado de nada. Lo que hace es estorbar. Lo que hace es, para poder justificar sus plazas, tienen abogado todo el aparato administrativo de la institución. Ahora los que mandan el AIA son los abogados, porque durante los primeros 30 años del AIA, con 5 o 6 era suficiente. Tuvimos abogados que realmente se las traen. El primer abogado, el primer director jurídico fue el expresidente de la Sala Constitucional, Rodolfo Pisa Escalante. Ahí estaba Eduardo Sancho. Ahí está el doctor Loría. O sea, gente distinguidísima, ¿me explico? Y de pronto eran 5 o 6. Porque el abogado lo que debe cumplir en el AIA es, a petición de los arquitectos y los ingenieros y los administradores, cuando hay un problema, decirle, mira, abogado, esto técnicamente es, pero denos su opinión jurídica. Ahora hay 45 abogados y si usted me pregunta qué están haciendo tantos abogados, se la quedo viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el quehacer administrativo de la IA lo definen los abogados. Ahora los ingenieros no mandan nada, ni deciden nada. Y han encontrado muy fácil, porque eso promueve la vagancia y la ineficiencia, que los abogados sigan dirigiendo la institución. Entonces, sí, la institución tiene que ser intervenida, no para privatizarla, como algunos andan con el cuento, ni para debilitarla, sino todo lo contrario, para hacer un análisis de cargas de trabajo y definir exactamente dónde hay un exceso personal que no tiene valor
Hay que ¿verdad? prácticamente redefinir la institución. Hay que Hay que redefinir. volverla a poner Sí. en el norte que Así tenía es, antes. así es. Y entonces se quita, lamentablemente, Y la mucha gente política fuera, porque fuera, si no, sí, porque es una institución muy técnica. El AIA es un cuerpo graso, es un cuerpo lleno de manteca, lleno de lípidos, ni con una lipectomía. Ya no voy a hablar de liposucción, voy a hablar de lipectomía, que es mucho más grave, ni haciendo una con lipectomía. cirugía. Sí, hay que abrir y raspar y quitar toda la grasa. Entonces, ¿para qué? Para meterle músculo. ¿Cuál es el músculo? Nombrar geólogos, hidrogeólogos, geógrafos, algunos economistas, se requieren algunos economistas porque el tema económico es importante, ingenieros hidráulicos, sanitarios, ambientales, algo que solo en Holanda lo aprendí, que se llama en inglés el water management, sería algo así como el gerenciamiento del agua. Son individuos que son los que llevan los balances hídricos, cuánto hay demanda, cuánto hay de producción, y son los que tienen la visión del recurso, me explico. En water management necesitamos por lo menos dos, uno para el área metropolitana y para las zonas rurales. Es decir, hay que intervenir en la institución, hay que valorar realmente hasta dónde se justifica la planilla que hoy tiene y quitar lo que no es necesario, buscarle alternativas de trabajo, porque yo soy el primero, por mi posición ideológica, que creo que detrás de todo hombre y mujer hay una familia. Yo creo que hay que buscar otras maneras, fortalecer otras entidades con un traspaso horizontal, como se hacía antes. Pero sí, Jorgito, hay que quitar grasa y meterle músculo y Ya, redefinir su norte. una última pregunta. ¿Las asadas? Mire, las asadas Pues son sí, asociaciones privadas, se básicamente. rigen por el derecho privado, sí. Vea, por eso hice mención del ingeniero de Carballo. Cuando Jorge, años 61, digamos en la primera década, empieza a avanzar con los acueductos rurales, ¿qué hacía don Jorge? Mandaba a los ingenieros para que diseñaran, buscaran las fuentes de agua y diseñaran la mejora para la zona rural que fuera. Y llamaban a la Y asociación de desarrollo, no, ni eso, a los vecinos. llamaba a los vecinos y le decían, bueno, aquí necesitamos una espalda para el pico y pala. Aquí ustedes ponen la mano de obra, el AYA va a poner los tubos y los diseños, y había un tercer elemento que se conseguía plata, ya sea el diputado de la municipalidad, de quien fuera que pudiera inyectar recursos. Entonces se hacían en forma tripartita al inicio. Esos eran los CAPS que se llamaban. Así nació. De los CAPS pasamos a las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados. Pero óigame, y lo voy a decir con el perdón de las damas y de los hombres, si la ley, si las leyes que actualmente protegen a nuestros niños y niñas hubiera existido hace muchísimos años, Alaya lo hubieran mandado a la cárcel porque es un papá ausente, porque preñó a un montón de hijos, 1.400 asadas, yo creo que son 1.800, pero se dicen que 1.400, y nunca, Les ayudó ni les en apoyó. realidad el AIA, ellos manejan el 33% del agua Uf, de Costa Rica, pero son mayoritariamente, salvo raras y muy calificadas excepciones, la mayoría está conformada por ciudadanos de muy buena voluntad, pero que no conocen absolutamente nada de la parte técnica y administrativa de lo que es manejar el agua. Entonces, el AIA tiene ese problema, tenemos 1.400 o 1.800 asadas. Y le dan padrinazgo, ¿no? El AIA periódicamente le hacen muestreos del agua y todo, pero ellos necesitan Formación. muy buena formación, muy buena Buenos capacitación, técnicos y buenos... y porque lo que ellos cobran, que lo aprueba la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, no da para tener profesionales, ¿verdad? No da. Pero si usted me dice, Rafael, ¿y por qué la IA no asume esos 1.400? No, yo le digo, si usted me da 30 o 40 mil millones por año de presupuesto, tal vez sí, pero la IA no los ha asumido porque ¿con qué lo va a asumir? Tiene una oficina regional en Guanacaste, otra en San Carlos, otra por allá, en las 5 provincias. No, además, sí. ¿Para qué vamos a meter una institución que está colapsada sí, a manejar también 1.400 asaditas? Sí. Lo que el AIA lo que sí quiere es que las asadas pequeñas se vayan juntando en federaciones o confederaciones para que tengan un tamaño que le donde permita puedan contratar un ingeniero. Eso es, que contratar un economista, un ingeniero, eso es. El AIA es de esa, pero no ha pasado de la retórica y del discurso, ¿verdad? Esas 1.400 están, como digo yo, ya nos hubieran condenado por paternidad irresponsable, ¿verdad? Pero sí, no tenemos la plata con qué enfrentar eso. Y además, cuando digo eso de la paternidad irresponsable, yo pienso que cuando el AIA llega a una asada, dice el chiquito, mami, ¿y qué es ese viejo que viene a dar órdenes y a gritar? Y le dice a la mamá, ese es el AIA. Y le dice, ¿pero por qué? Si ese viejo no lo conozco yo desde que yo nací hace 20 años. Ah, no, pero es que él es el papá ausente. O sea, eso no. El AIA
yo contraté a un catedrático de la universidad, ahorita me acuerdo el nombre de él, para que me hiciera un análisis. Jorge, el doctor Jorge, ¿te acuerdas de Zampa, la familia? Bueno, ahorita me acuerdo el apellido de Jorge. Jorge llegó y me dio un concepto que para mí fue muy importante. Me dice, mira, Rafael, el convenio de delegación, o sea, para que las asadas puedan funcionar como el agua es del Estado costarricense, entonces las asadas firman un acta matrimonial con el AIA. Esa acta matrimonial antes lo aprobaba, lo aprobaba la Junta Directiva de la AIA, antes iba a la Contraloría, ahora ya no. Entonces, esa acta matrimonial le permite a una institución que tiene el poder de manejar el agua, de que pueda transferir una responsabilidad pública a una asada y que puedan prestar servicios. De otra forma no lo podrían hacer. Entonces, decía este distinguido catedrático, Rafael, ese convenio está redactado en un enfoque él lo que decía, él decía que era, que el AIA era el señor feudal y las asadas eran bajo un concepto de vasallaje, y me pareció correcto, porque el AIA realmente no llega a ayudarlos, no llega a capacitarlos, no llega a financiarlos, no llega a joderlos, ¿verdad? Entonces él decía, mire, y le digo, tiene razón, porque para mí son mis socios, son socios, ellos hacen agua, yo tengo que ayudarle al socio, es un microempresario o un pequeño empresario, entonces yo tengo una obligación como Estado. Pero me decía el doctor, Rafael, pero como está esa acta matrimonial que usted llama, es una relación de vasallaje donde el AIA llega, le da órdenes y hace lo que da la gana con ellas. Pero no lo apoya. Pero cuando llega la hora de ponerle fierro, sale corriendo. O cuando tiene que comprometer recursos, porque tampoco los tiene, ¿verdad? Entonces, eso requiere una reconceptualización, digamos, del modelo y me parece que muchas de ellas lo tratan de hacer bien, pero no tienen los recursos para hacer una labor como debería ser. Entonces, y el AIA tampoco tiene un gran interés porque, y esto sí es un pecado de don Jorge, que don Jorge me perdona, donde Dios lo tenga. Don Jorge, por el escritorio de don Jorge pasaba desde la licitación más grande hasta un lápiz. Don Jorge siempre fue centralista y don Jorge, como la ley dice que el AIA tiene una obligación nacional, don Jorge siempre dijo, nosotros tenemos que manejar Costa Rica. En ese momento Jorge nunca dijo de dónde iba a agarrar la plata, de dónde iba a agarrar la plata y con qué gente, pero bueno, pero Jorge es un hombre muy inteligente. Yo soy de las personas que más he respetado a Jorge siempre, él lo sabe que así fue. Entonces, digamos, el AIA lo que tiene que hacer es modificar ese contrato matrimonial, que es una vergüenza desde cualquier punto de vista que lo vea, y más bien digamos, provocar la creación de federaciones y confederaciones a nivel regional para que ellos despeguen solos, pero con un buen padrinazgo, ¿verdad? Bueno, Rafa, te voy a tener que invitar a otra cátedra, porque es una cátedra la que das hoy. Te felicito. Yo creo que has retratado bien la problemática. Estamos en crisis, y muy seria la crisis. Te quiero decir lo siguiente, porque es importante. Costarricenses, ¿cómo enfrentar el cambio climático y la crisis que tenemos? Me ha faltado tiempo para escribir, porque uno manda a la Nación y la Nación nunca le publica nada, solo a sus amigos de turno, y todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, lo que tiene que hacer Costa Rica ya es empezar a construir embalses por todo el país, porque nosotros somos uno de los 10 países que más llueve en el mundo. Solo en la zona de Tortuguero, allá, digamos, en el borde noreste, nos caen 6.000 milímetros por año. Eso en muy pocos países del mundo. Entonces, tenemos una excelente precipitación, pero se va para los océanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dentro de lo posible, embalsar agua, embalsar agua, porque esa agua nos permitiría pasar los veranos. ¿Cuánta agua hay que acumular? Yo diría que 6 meses, porque Costa Rica más o menos tiene 6 de invierno, 6 de verano. Y algo que ustedes deben saber, distinguidos ciudadanos de este país. Una cosa es un embalse de Lice, que es un embalse multianual. Lo ideal es que los embalses de Lice tuvieran agua por 15, 20 o 30 años para garantizar un nivel mínimo de cota para que funcionen las turbinas. Pero en el caso del agua, lo que usted tiene que guardar es el agua de 6 meses, porque después viene otra vez el invierno y llena el embalse. Entonces son embalses más pequeños. Entonces, deberíamos ya ir trabajando en eso y luego la desalinización. Ya es hora de que Costa Rica comience a usar el agua de mar. Yo me fui a preparar en ese tema de la desalinización, creo que le dediqué mucho tiempo de estudio. Quería ser el pionero de la introducción, pero me ganó el
el desarrollador turístico allá en Brasilito, que íbamos a hacer esto, era un proyecto muy grande, 400 millones de dólares, me habían encargado de resolver el problema, entonces dije, no, aquí hay que desalinizar agua, el AYA nunca le va a resolver a usted lo que usted requiere, solo el hotel tenía una inversión de 150 o 200 millones de dólares, cuando se hace un hotel de esa naturaleza, usted no puede estar dependiendo de 4 pocitos que en cualquier momento pierden todo el agua. Entonces yo empecé fuertemente el tema de desalización con mi colega, el ingeniero Aguilar, y quería ser el primero que introdujera la primera planta. El amigo quebró, se acogió a la quiebra administrativa en Estados Unidos para pagar solo intereses. Yo me quedé viendo para el techo con el conocimiento y Melia Conchal tuvo la visión de hacer el primer proyecto que se lo construyó la empresa Fernández Baglio. Y entonces alguna vez entré ahí yo medio camuflado y verlo. Ellos trajeron tecnología israelita, que fueron los creadores de la desalinización. Yo sí creo que ya es hora. No es tan cara el agua, la gente la asusta, es que es carísima, mentira, eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces yo creo que ya es hora de que Limón debe ser el Ámsterdam de Costa Rica en el futuro, si fuéramos más honestos y más capaces con Limón por ahí pasa el 80-90% de la riqueza de Costa Rica. Eso es el Ámsterdam de Costa Rica, así tiene que ser. Entonces para Limón, para Guanacaste, en algunas áreas, para Punta Arenas, nosotros deberíamos ya estar construyendo plantas desalinizadoras que nos protege del cambio climático, porque el mar ahí le sobra el agua, ¿verdad? Y además con el agua tratada sacamos la mejor sal del mundo, porque no hay lugar en el mundo que tenga una concentración de sal mejor que el fondo del mar. Entonces, si tratamos el agua de mar, tendríamos una excelente salmuera que se llama, y eso tiene fines industriales y para lo que usted quiera, ¿verdad? Así que eso hay que hacerlo, costarricenses. Bueno, Rafa, encantado de escucharte, toda una lección. Bueno, amo el recurso hídrico, lo amo, me formé, fui de los primeros formados en ese campo y amo este país, Jorge. Yo le he dedicado gran parte de mi vida pública a Costa Rica, mi compromiso ha sido con los ciudadanos, nunca he preguntado ni religión, ni estado económico, ni menos de qué partido político es. Para mí son ciudadanos que la Constitución le da las mismas garantías a unos y otros. Y yo he sido un hombre con las puertas abiertas, mis teléfonos nunca han cambiado y siempre he estado con la mejor voluntad. Vamos a ver en otros programas. Ok. Yo creo que lo tuyo es muy importante para este país.